Hola amigos, amigas, muy buenas tardes, un gusto poder saludarles desde este lugar maravilloso, un lugar en el campo, en armonía con la naturaleza, el canto de las aves. Pues hoy un día especial para poder disfrutar de nuestro descanso, apartados de la bulla, apartados de ese malestar que está en la ciudad, y también preocupados por lo que estamos pasando, por lo que está sucediendo. Cada día escuchamos en las noticias, en las redes sociales, parte de lo que vemos ahí pues no es todo cierto. Hay más allá de lo que nos dicen allí. Por ejemplo, en las redes sociales hay noticias de que los muertos, los contagiados, son muchos, ¿no? Y que muchas personas van a ser atendidos a los hospitales y que no les atienden, que no les ponen asunto. Bueno, es bastante preocupante, pero más que ello no quiero alarmarles. Mi intención no es llevarles a preocuparnos, sino más bien es compartir con ustedes un mensaje del que fue dado hace ya mucho tiempo. Muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros hemos escuchado en algún momento una historia, algo que pasó en cierta ocasión. Y hoy he escogido para poder compartir con ustedes una historia, ¿no? Historia porque esto ya sucedió hace mucho tiempo. Y es la historia de Jonás, de aquella ciudad de Nínive. Y bueno, quiero compartir con ustedes, esto lo encontramos, usted lo puede buscar en su casa. Jonás, capítulo 3. Jonás es un libro pequeño, que usted lo puede leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Son apenas dos hojas, 2 páginas. Pero por el tiempo que nos apremia aquí, quiero compartir con ustedes precisamente el capítulo 3, donde dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Por segunda vez, porque la primera, ustedes lo pueden estudiar desde el capítulo 1, les decía. Es donde que Dios le dice, ¿no? Quiero que vayas a Nínive, en fin, pero él partió para otro lugar. Ustedes pueden estudiar aquella historia desde más atrás, pero yo continúo con lo que dice, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba, diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales,
bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Dios volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Este es el texto más lindo y el texto que quiero compartir con ustedes y que quiero que llegue a sus corazones. El versículo 9 del capítulo 3 dice: ¿Quién sabe y se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mis queridos amigos, este mensaje es precisamente para aquellas personas que no conocen a Dios, pero más que a ellos, es precisamente también para aquellos que conocen a Dios. Para aquellas personas que en un momento tal vez se apartaron. Para aquellas personas que tal vez asisten a una iglesia. Para aquellas personas que tal vez piensan que están bien. Pero lo más importante del versículo 9 dice que el rey dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Pero en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten de cosa alguna comida. Es decir, hoy podríamos decir por mandato del gobierno un decreto oficial, ¿no? El rey manda a aquellas personas que eran gobernadas por él: vamos a ayunar. Jonás, este hombre que nos está hablando que en 40 días va a ser destruida esta ciudad, yo creo que eso va a suceder. Así que mis queridos amigos aquí de Nínive, diría el rey, vamos a ayunar. Hasta los animales van a ayunar. No van a comer, eso dice allí. No van a comer, no van a beber agua. Nos vamos a vestir de cilicio. Vamos a arrepentirnos. El versículo 8 dice: si no, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Ese era el mandato del rey de Nínive hacia su pueblo, hacia sus mandatos, a sus mandantes. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse de su mal camino. ¿Quién sabe si se arrepienta Dios y no pereceremos? Mis queridos amigos, aquí vemos algo muy interesante. El rey manda a que todos ayunen, a que todos proclamen el nombre del Señor, de que se arrepientan, porque él creyó que el asunto era serio. Y quién sabe Dios se arrepienta y no nos destruya. Quién sabe Dios vea que nuestro corazón es sincero y no perezcamos. Fue un arrepentimiento genuino. Fue un mandato que dio a su pueblo y el pueblo se arrepintió y buscó a Dios. Pero ¿qué pasó con esta ciudad? Mis queridos,
El versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y vio Dios lo que los hombres de Nínive hicieron, de que se arrepintieron de su mal camino. Y dice que se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no les hizo. Queridos amigos, estamos viviendo estos momentos de angustia, podríamos decir. No podemos hacer nada. Aquí, naturalmente, pero sí podemos buscar a Dios. Podemos arrepentirnos de nuestros malos caminos. Podemos arrepentirnos de, no sé, tú sabes qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando. Y Él tal vez se arrepienta y no toque nuestra casa, nuestra familia. Estaba estudiando y recordé algo de lo que pasó también hace mucho tiempo. Tres jóvenes que fueron sentenciados a ir a un horno de fuego ardiendo. Tal vez ustedes recuerden. Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro y había proclamado de que todo hombre, al escuchar el sonido de la trompeta, de la flauta, de la zampoña, del salterio, de todo instrumento de música, todo hombre que estaba dentro de la ciudad, sea de allí o sea extranjero, tenía que postrarse y adorar aquella imagen. Pero algo interesante, en aquella ciudad habían estos tres jóvenes judíos que ellos no se postraron ante aquella imagen, no se postraron, no adoraron aquella imagen. Y como no falta por ahí alguien que le gusta ser bastante informativo, fueron y le contaron al rey. Le dijeron, mira, aquí en tu gobierno hay tres muchachos los cuales no adoran a tu imagen. Y el rey se enfureció en gran manera. ¿Cómo es eso? Es un edicto, es una orden que yo he dado. Así que los mandó a llamar. Y cuando los tuvo presente, les dice, en el versículo 15 del capítulo 3 de Daniel, y les dice esto el rey, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oh rey, no es necesario que te respondamos sobre esto. Tú nos estás diciendo que nosotros tenemos que adorar al escuchar el sonido de todos los instrumentos de música. No te vamos a responder esto. En otras palabras, nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, y eso es lo mismo que dijeron. Porque en el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Saben lo más lindo, lo más hermoso que hay en este texto? En el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres chicos le responden al rey: no vamos a adorar tu imagen. El Dios a quien nosotros servimos nos librará. Pero les decía lo más lindo. En el 18, y si no, en otras palabras estaban diciendo: y si aún así no nos librare, no vamos a adorar a tu imagen, no vamos a adorar a tu Dios, no lo vamos a hacer. Bueno, ¿por qué he tomado este texto en referencia? ¿Qué con el tema de esto de la preocupación, de lo que está pasando, de lo que en medio de esta angustia que estamos pasando? Es que quiero tomar precisamente del versículo 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y si aún así no nos librare, no vamos a adorar, no vamos a servir a tus dioses. Lo que quiero extraer de este texto es, porque me preocupa bastante. En las redes sociales vemos cómo las personas suben ahí algunos textos bíblicos, suben algunas imágenes con textos bíblicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Algo que me dolió aquí es cuando una persona dice: cuando pase todo esto, si es que salimos con bien, si es que salgo con bien, voy a buscar de Dios, voy a asistir a la iglesia. Muchas de las veces nosotros le estamos poniendo condiciones a Dios. Si es que salimos con bien de esto. ¿Y si no? ¿Y si no salimos con bien? Si es que Dios me protege, si es que no me muero, si es que no me he contagiado, cuando ya todo esto termine, voy a buscar a Dios y voy a asistir a una iglesia. Pero si es que no, ya no, pues, no, ya me he muerto, ya me he contagiado. Eso quiere decir que Dios no existe,
eso quiere decir que Dios no me ha librado y por lo tanto, pues, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada después de muerto. Entonces lo que quiero compartir es lo que estos tres muchachos dijeron. Al Dios a quien servimos, Él nos librará de tu mano. Entonces lo que podemos decir ahora es, al Dios a quien servimos o al Dios a quien en este momento decido servirle, Él nos librará de esta pandemia, de esta enfermedad, de esto, de lo que está sucediendo. Él nos librará. Y si no nos librare, no importa, pero yo en este momento decido servirle a Dios. Decido creer en Él, creer en Jesucristo como nuestro Salvador. No hay problema que si es que no nos salva. Pero yo decido en este momento confiar y creer en Él. Eso es lo que quiero rescatar de este texto. Porque los chicos, cuando el rey, delante del rey les dice, no es necesario que nosotros te respondamos sobre este asunto. Si tú quieres, échanos en el horno, no hay problema. Al Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará. Y si no, igualmente, no vamos a adorar a tu Dios. Si Dios nos libra de esto que estamos pasando, de esta angustia que estamos pasando hoy, gloria a Dios. Y si no, no hay ningún problema. Porque, ¿saben una cosa? Lo importante es decidir hoy en este momento y decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Saben algo? Es muy penoso ver o notar la diferencia, porque no es lo mismo una persona que muere sin Cristo con una persona que muere con Cristo o que muere en Cristo. El ser humano, durante todo el tiempo de su vida, a lo largo de la historia podemos ver cómo el ser humano se aferra a la vida. El ser humano no quiere morir. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para vivir eternamente. Pero lamentablemente fue seducido, pecó, y el pago del pecado, la Biblia dice que es la muerte. Pero el hombre no quiere morir. Tal vez en este momento, ahora, tu corazón esté sensible, tu corazón quiera buscar de Dios por lo que está pasando. Pero ¿sabes por qué? Simplemente porque no quieres morir, porque no quieres que tu familia, nadie sea contagiado, que nadie le pase nada. Y por ello, tal vez tú estás sensible y quieres buscar a Dios. No tiene que ser así. No importa. Y vuelvo a repetir lo que dijeron estos tres chicos. Él nos librará. Al Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará. Y si no nos librare, y si no, dice allí, sépase que no vamos a servir a tu Dios. Si Dios nos libra de este problema que estamos pasando, decía que la gloria y la honra sea para Dios, pero si es que no, y si es que tenemos que morir, pero vamos a morir felices. Es muy distinto una persona que muere en Cristo a una persona que muere sin Cristo. No hay problema. Por más que el hombre se aferre a la vida, por más que el hombre pague todo el dinero que tenga
para vivir más, va a llegar un momento de que tiene que morir. Va a llegar un momento de que tiene que partir de este lugar. ¿Sabes por qué? Yo no conozco a una persona ahorita en este momento que viva y que diga yo tengo 150 años, que tengo 200 años. No lo hay aquí. Hay personas que Dios les ha bendecido y que todavía están con nosotros en este mundo, que tienen 90, 100 años. Por ahí escuché a alguien que cumplía 110 años. Bien por ellos. Eso es fruto de haber obedecido sus mandamientos. Uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida que Jehová tu Dios te da aquí en la tierra. Bien por ellos. Pero bueno, volviendo al tema. No hay persona, yo no conozco, no sé si tú conoces a alguien que diga que tiene 150 años, que tiene 200 años, que tiene 300 años. No lo hay. Es decir, todos aquellos que vivían hace 150 años, 200 años, que eran jóvenes, que eran como nosotros, que eran niños, hoy ya no están con nosotros. Aunque ellos también se aferraron a la vida, aunque ellos también no quisieron morir, pero tuvieron que morir, porque esa es la ley. La paga del pecado es la muerte. Así que nosotros, por más que querramos aferrarnos a la vida, a esta vida, va a llegar un momento de que tenemos que partir. Tal vez de esta nos libramos, sí. Muy bien. Pero en cualquier momento vamos a morir de una enfermedad, por cualquier cosa. Tenemos que partir de aquí. Y lo importante es que estemos preparados. Pero ¿preparados a qué? A ese encuentro maravilloso con Jesús. Mis queridos, el Señor Jesucristo, antes de ser ascendido a los cielos, nos dio una promesa muy maravillosa y dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho que voy pues a preparar un lugar, y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez, y los llevaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso lo encontramos en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Esa es la bendita esperanza bienaventurada que todo cristiano tiene. Jesús prometió que volvería otra vez. Y si Él lo prometió, si Él dijo que iba a volver, así tiene que ser. Él volverá. Jesús no es que retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Él quiere es que nosotros hoy nos arrepintamos. Y decía que no es lo mismo una persona que muere en Cristo que una persona que muere sin Cristo. Para terminar, quiero leer esto. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo está hablando y les está diciendo a los de Tesalónica, le está diciendo a usted, me está diciendo a mí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya fallecieron, los que ya murieron, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No te pongas triste, tú que ya perdiste un ser querido, tú que falleció alguien que tanto apreciabas. Él dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es aquí donde que les decía, no es lo mismo quien muere con Cristo y quien muere sin Cristo. El versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Anteriormente les había dicho que Jesús prometió volver, que vendría por segunda vez. Y aquí le vemos hablando al apóstol Pablo, mucho tiempo más después, más adelante, le vemos hablando y dándoles un mensaje a los de Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, y también dándonos un mensaje a nosotros. Y está diciendo que Jesús va a volver, que Jesús vendrá. El versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Lo que Él dijo que volvería. Y dijo que nos llevaría para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero ¿qué dice Pablo? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Jesús dijo: volveré otra vez y los llevaré. El apóstol Pablo aquí está diciendo: y nosotros, los que hayamos quedado hasta aquel entonces, seremos arrebatados en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mis queridos amigos, a través de este video prácticamente he hablado de dos temas. El uno sobre el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No sabemos si mañana viviremos o moriremos. Por lo tanto, hoy es el día que tenemos que tomar aquella decisión. El gobierno, los ministros,
los que están al frente del país, ellos podrán conocer de economía, podrán conocer de administración, podrán conocer de salud, pero no conocen de los designios de nuestro Dios, no conocen